Saludos a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a este espacio donde todas las semanas comparto con todos ustedes información relevante acerca del trastorno obsesivo compulsivo. Todo lo que necesitas saber del TOC, desde estrategias, recursos, herramientas, testimonios de afectados recuperados y algo muy importante, tratamiento para que juntos, de la mano, vayamos avanzando en este proceso hacia tu recuperación. Soy Alejandro Ibarra, psicólogo especialista en trastorno obsesivo compulsivo y trastornos de ansiedad. Y el día de hoy, amigos, precisamente vamos a hablar de trastorno de ansiedad generalizada. Pero antes de entrar en materia, te invito a que te suscribas, activa la campanita que tienes del lado derecho para que cada semana te lleguen vídeos como este de forma gratuita y juntos, de la mano, vayamos avanzando en este proceso hacia tu recuperación. Hoy vamos a hablar de TOC y trastorno de ansiedad generalizada, algunas similitudes, semejanzas y algunas bases para poder entender y comprender este tipo de trastorno. Como sabéis, en trastorno obsesivo compulsivo hay una batería de síntomas, entendiéndose por batería de síntomas, presencia de obsesiones y compulsiones, presencia de pensamientos, ideas, frases, sensaciones, impulsos, imágenes que causan gran malestar, ansiedad, miedo, temor en la persona que lo sufre. Y a partir de ahí la persona tiene que hacer una serie de comportamientos que se llaman rituales, estrategias, que pueden ser motoras, físicas o mentales, para intentar neutralizar o reducir la ansiedad que produce el propio pensamiento. Esto sería un poco la base teórica de lo que sería el trastorno obsesivo compulsivo. Pero ¿qué ocurre con el trastorno de ansiedad generalizada? ¿Y cuál sería la similitud, las diferencias, semejanzas con el TOC? En este caso, para empezar, en el trastorno de ansiedad generalizada, como su palabra dice, es un trastorno de ansiedad, casi descrito por un temor a cualquier actividad del día a día. Pero hay cuatro puntos muy importantes a destacar, y es que la persona sufre un temor, un miedo irracional, una preocupación excesiva ante cuatro puntos fundamentales, que es la salud, el trabajo, el dinero y cualquier actividad prácticamente del día a día. Tiene alguna semejanza con el trastorno obsesivo compulsivo y es la ansiedad. Guardando las diferencias en el trastorno obsesivo compulsivo, entendiéndose como trastorno único, y de hecho así está en el DSM-5, que es el manual de diagnóstico de los trastornos y enfermedades mentales, es un trastorno único porque tiene unas particularidades, y es la presencia de obsesiones y compulsiones. En el trastorno de ansiedad generalizada no hay presencia de compulsiones. Hay una preocupación excesiva, hay un pensamiento, muchos pensamientos catastrofistas o catastróficos, temor a siempre, un miedo irracional a que algo malo va a ocurrir o me va a ocurrir, pero no tanto como un TOC supersticioso. Aquí no hay rituales. Aquí lo que hay en el trastorno de ansiedad generalizada es una presencia de pensamientos catastrofistas, catastróficos, excesivos, y excesiva preocupación y rumiación, y no hay rituales, no hay un comportamiento estereotipado, específico, ritualístico para intentar neutralizar absolutamente nada. La persona utiliza estrategias simplemente como algunas conductas evitativas y lo que es el diálogo interno. No hay tanto como el trastorno obsesivo compulsivo, que la persona va desarrollando casi por día esos comportamientos cada vez más ritualísticos. Eso sería, en líneas generales, algunas similitudes y obviamente algunas diferencias. En el trastorno de ansiedad generalizada, como he dicho, no hay presencia de compulsiones, por lo cual siempre el tratamiento, que ahora hablamos de ello, es en base a exposición, pero no se hace prevención de respuesta. Otra característica fundamental del trastorno de ansiedad generalizada es que la persona tiene temor, siente miedo, siente ansiedad. No es tanto como el trastorno obsesivo compulsivo, que la manifestación clínica o la respuesta podría ser ansiedad, miedo, duda, asco, tirria. Tirria es un término que se utiliza mucho aquí en España, que denota prácticamente algo así como asco, ¿no? Sobre todo para las personas de Latinoamérica. Pero es muy importante en el caso del trastorno de ansiedad generalizada que no hay tanto este tipo de respuesta. Lo que hay es como un miedo, una ansiedad, una preocupación excesiva. Desde que salgo de casa o incluso antes de salir tengo un miedo a que algo vaya a ocurrir, a que no me vaya a ir bien el día, a que me vaya a encontrar un atasco, una cola, a que vaya a llegar a llevar a mi hija al cole o a mi niño y, por ejemplo, la directora va a hablar conmigo porque algo malo le va a pasar a mi hija, el temor a que mi jefe me vaya a despedir o que vaya a tener algún problema con algún cliente en mi trabajo. Siempre hay una preocupación excesiva, y no hay tres elementos fundamentales que sí hay en TOC, y es la duración, intensidad y frecuencia de los síntomas. Hay una preocupación excesiva, pero no al punto de hacerlo tan duradero, intenso y frecuente como el caso del TOC. Este sería un poco el comportamiento y las manifestaciones de uno y otros. Pero algo muy importante, tenemos el problema, ¿y cuál sería la solución? Todos los trastornos de ansiedad, sea el que sea, entendiéndose TOC como un trastorno único, pero que hay presencia también de ansiedad, se trabaja con
técnicas o terapia de exposición, muy importante, un tratamiento netamente conductual. En algunos casos, en el trastorno de ansiedad generalizada, sobre todo en fases avanzadas de recuperación, se pueden utilizar técnicas complementarias como la relajación muscular progresiva de Jacobson, que suele ser de mucha utilidad, pero hay que individualizar el tratamiento porque no en todos los casos es útil y la persona también en algunos casos lo utiliza para neutralizar la presencia de ansiedad o de pensamiento. Entonces, en algunos casos no funciona tan bien, hay que individualizar una vez más. Sí se utilizan de tratamiento de primera elección, como he dicho, las técnicas de exposición al pensamiento, si hay presencia de pensamientos excesivos, catastrofistas, etcétera, etcétera, que impiden el funcionamiento diario. Exposición en imaginación a la situación, exposición interoceptiva, si hay presencia de mucha ansiedad y activación fisiológica, como por ejemplo dolores musculares, parestesia, boca seca, taquicardia, mareo, etcétera, etcétera, sensación de muerte, por ejemplo, y la exposición en vivo, exponerlo o enfrentarlo, ayudar a que la persona se enfrente a la situación temida en sí. Son los 4 tipos de exposición que más y mejor funcionan tanto para el trastorno obsesivo compulsivo como para el trastorno de ansiedad generalizada. La diferencia es que en el trastorno obsesivo compulsivo hay compulsión y hay que hacer prevención de respuesta, que es el tiempo que la persona no lleva a cabo la compulsión. En el trastorno de ansiedad generalizada no hay compulsión y la persona simplemente se expone esperando que la ansiedad disminuya y no hay una prevención de respuesta porque no existe la compulsión como tal. Esa sería un poco a grandes rasgos esta diferencia. Más puntos a destacar. En el trastorno de ansiedad generalizada, igual que en el TOC, ocasiona un nivel de malestar alto, sufrimiento, angustia y sobre todo impide un funcionamiento normal, por llamarlo de alguna forma, en el día a día. Es decir, interfiere el trastorno en la persona en que lleve actividades diarias con soltura, con calidad, sin estar estresado, preocupado, agobiado, por ejemplo. Entonces sí es verdad que interfiere significativamente en el funcionamiento diario de la persona que lo sufre. En nuestra consulta en 5 Alejandro Ibarra, algo muy importante, y en la mayoría de las consultas, es decir, el TOC y TAC en muchos casos van de la mano. El 25-30% de las personas que sufren TOC han experimentado algún tipo de síntomas de trastorno de ansiedad generalizada y siempre hay que trabajarlo con tratamiento de primera elección, como el caso de la exposición en las diferentes ramas que lo hemos comentado, los diferentes tipos, mejor dicho, de exposición. Más puntos a destacar: el pronóstico suelen tener buen pronóstico siempre y cuando obviamente la persona siga y lleve a cabo el tratamiento adecuadamente y la evolución en muchos casos no sea excesivamente larga, aunque sí hemos tenido experiencia con casos donde el trastorno de ansiedad generalizada ha empezado con 14 años, lo hemos atendido con 50 y tantos y han sido casos de éxito. Pero en este caso la persona normalmente por desconocimiento, por visitas a terapeutas no especializados, suele tener una evolución larga de los síntomas, igual que ocurre con el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, trastorno de ansiedad generalizada y TOC en muchos casos de la mano. De hecho, en mi consulta fueron mis comienzos. Yo comencé viendo y atendiendo afectados de trastornos de ansiedad, entre ellos TAC, antes incluso de trastorno obsesivo compulsivo. Se habla menos de TAC, quizás es algo menos frecuente también en las consultas, pero sigue siendo el enemigo a batir también dentro del trastorno de ansiedad, un trastorno que genera mucha dificultad en el funcionamiento diario de la persona y lo más importante es que tiene solución con técnicas de primera o con tratamiento de primera elección, como las técnicas de exposición llevado a cabo de forma a conciencia, de forma organizada, de forma estructurada, muy importante. Entonces espero que el vídeo de hoy les sea a todos de utilidad. Hasta aquí nos vemos pronto con más información. Cuídense mucho, muchas bendiciones a todos y a seguir trabajando fuerte con tu terapia de exposición. Nos vemos pronto con más información. Muchas bendiciones a todos. Chao.